Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio como siempre. Un placer acompañarte otra vez. Digo que ya habíamos hablado del tema de que Trump tenía muchas posibilidades de ganar la presidencia. Al final fue así y ahora nos enfrentamos a una nueva era Trump, porque no necesariamente esto va a ser un calco de lo que sucedió hasta hace 4 años, ¿no? Existe la posibilidad de que el pensamiento de Trump sea un poco errático, como dicen algunos. Sí. De hecho, mira, la semana pasada, el 5 de noviembre, se definía la vuelta de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Muchos decían, bueno, ¿y cómo será la nueva era o el nuevo gobierno de Donald Trump? Y yo creo que hay, antes que eso, hacer un punto o prestar atención en lo que van a ser los últimos 2 meses de la administración Biden, que es un poco también el último capítulo de toda la administración Obama, que empieza en el 2008 y reestructura muchos puntos, especialmente de la política exterior de los Estados Unidos. En un mundo que, si no se parece en nada a lo que era el del 2016, mucho menos se va a parecer al del año 2008, cuando asume Obama y encuentra a una China y Rusia empezando a plantear alguna idea de, no hegemonía, pero sí empezar a tomar protagonismo en lo que es la cocina de las reglas de la política internacional. Algo que hoy ya lo vemos completamente consumado. Hoy el mundo está mucho más dividido, no en una bipolaridad, pero sí en dos grandes polos en los cuales China y los Estados Unidos entran en un juego casi de diametral oposición y enfrentándose en muchos aspectos, no llegando exclusivamente al militar, sino también yendo al comercial, al económico, al diplomático, etcétera, y luego con potencias de segundo y tercer orden que empiezan también a tener protagonismo en lo que es el orden internacional o el concierto de naciones. Ahí entra Rusia, entra la India, entran países que de repente podrían dirimir algún tipo de conflicto o situación, caso Arabia Saudita, qué es lo que suceda con Irán. Es decir, hay muchos aspectos que creo que han quedado todavía muy sueltos y quedan por definir, y es fundamental entender lo que va a pasar desde aquí, hoy, finales o principios, mejor dicho, del mes de noviembre hasta el 20 de enero del año 2025, cuando Donald Trump efectivamente pueda tomar posesión y se ha convertido nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Aquí vamos a focalizarnos en el Medio Oriente porque es quizás el tema que más nos trae aquí, en un desarrollo de la guerra en la Franja de Gaza, de la guerra también en el Líbano y la tensión constante entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, que vienen, lo que yo defino un poco de una guerra de ping-pong, en el cual Irán ataca por primera vez desde su propio territorio Israel en el mes de abril, el 14 de abril, y a partir de ahí respuestas y ataques entre ambos que llegan hasta el 1 de octubre y posteriormente a mediados de mes, cuando Israel contesta nuevamente el ataque del 1 de octubre, que incluyó entre 180 y 200 misiles balísticos. Lo cierto es que el gobierno de Biden, en el caso de Medio Oriente, intentó una continuidad, aunque creo que en mi caso hay que considerar lo que decía, un poco alterada por el contexto, de la política de distensión hacia Irán. Pueden presentarlo como disuasión, pero quizás el concepto que más encaja y que más define esto es una distensión, en el cual uno de los focos principales que más impacta, no solo en Israel, sino también en países como Arabia Saudita y Turquía, es el desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán. El tratamiento que ha tenido Irán como fenómeno ya no solo político, sino también militar dentro del Medio Oriente y Oriente Próximo, no solo incumbía al Estado de Israel, sino también a otros países, incluso países musulmanes que veían con mucho temor el expansionismo militar de la República Islámica de Irán y que por supuesto empiezan a tener mucha mayor preocupación a partir de los pasos que empieza a dar
la República Islámica para poder obtener las armas de destrucción masiva. En eso, la política de Biden ha sido desastrosa en términos de la distensión que ha provocado con la República Islámica de Irán. Sin ir más lejos, al comienzo del 2020, Anthony Blinken anunció la quita de un paquete de sanciones que pesaban contra el régimen iraní respecto al programa nuclear que desde el 2018 se sabe públicamente que viene incumpliendo las restricciones respecto al enriquecimiento de uranio, un elemento que es parte o un eslabón que es parte de una cadena de situaciones que lo llevan a entender a Irán de forma general u holística como una amenaza que deja de ser ya militar convencional para estar en un estadio en el intentar pasar ese umbral nuclear. En definitiva, lo que aquí estamos hablando es cómo desde el año 2000, entre 2002 y 2003, la República Islámica de Irán empieza a crecer en su potencialidad de riesgo, indagando por muchas cuestiones nucleares, muchas de ellas que han sido vetadas para el control y el resguardo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es ese organismo responsable de la comunidad internacional para velar por la seguridad, sabiendo que un traspaso del umbral nuclear por parte de Irán pone en peligro a toda la región de ir a un contagio nuclear, que en una región en la cual las fronteras están fuertemente cuestionadas en su gestión de seguridad y nadie puede garantizar que las armas de destrucción masiva que comiencen en Irán no puedan terminar de repente en cualquiera de las constelaciones de organizaciones y grupos terroristas que actúan en Siria, en Irak, en Turquía. Es decir, hay todo un escenario que se volvería mucho más catastrófico si insertásemos la cuestión nuclear a un Medio Oriente que es no solo ya de paz huidiza, sino muy sensible y muy vulnerable a cualquier tipo de alteración en cuanto a conflictos. No basta con la distensión nuclear contra la República Islámica de Irán, que también la administración Biden desbloqueó 200 millones de dólares en 2021 y otros 316 millones más en el año 2022 hacia la muy cuestionada UNRWA, la enormemente cuestionada y muy cuestionada Agencia de Naciones Unidas, que debería enfocarse hacia la cuestión, una cuestión también muy, muy polémica y muy criticada sobre el concepto de los refugiados palestinos, pero que no se ha dedicado a hacer otra cosa que justamente a servir muchas veces en la fase operativa a Hamás en la propia Franja de Gaza. Incluso haber sido partícipe necesario, ya no solo de la masacre del 7 de octubre contra las poblaciones del sur de Israel, participando activamente, sino también siendo partícipe necesario en la construcción de toda una suerte de estructura terrorista que funcionaba dentro de la Franja de Gaza. Por lo tanto, la revitalización de esos fondos hacia el propio Irán o a cualquiera de sus brazos o proxies llevó a una fuerte crítica en Israel puntualmente y en la oposición al Partido Demócrata dentro de los Estados Unidos, incluida por supuesto la del expresidente Donald Trump, que a muy pocas horas después de ocurrir el 7 de octubre, él dijo, "Here we go again", aquí volvemos de nuevo. Repetía desafiante un Donald Trump que criticaba que la administración Biden estaba descongelando muchas de las sanciones que pesaban sobre la República Islámica de Irán y que eso les había permitido volver a motorizar todo ese músculo militar que doblegaron el 7 de octubre a las primeras líneas defensivas de Israel y provocaron la masacre del 7 de octubre. Trump todavía tenía y tiene al día de hoy una carta fuerte respecto al Medio Oriente, que es la firma de los acuerdos de Abraham, en septiembre del 2020 justamente, para desmarcarse de otra incipiente guerra que, entendía, había sido fomentada en ese momento por el propio gobierno de Joe Biden desde el comienzo de su mandato. Ahora, ¿cuál fue el principal planteo de los Estados Unidos a partir del 7 de octubre? Un muy difícil esquema, y esto entiendo que ha sido irrealizable, entre el histórico apoyo, y esto creo que es innegable, desde Washington a Jerusalén, con aquellos intereses estratégicos, políticos norteamericanos en la región y las constantes palmadas políticas a los palestinos, que vimos o bien en Naciones Unidas o algunas veces también en una incipiente y muy tibia retirada de lo que es el apoyo del veto hacia Israel por parte de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero muchas veces también dando lugar a aquellas palmadas políticas, especialmente con temas como los asentamientos judíos en Judea y Samaria, temas que hacen a las crisis humanitarias que al final no fueron tantas
en lo que hace al desarrollo de la guerra, pero que nos llevan a una suerte de esquema un poco híbrido en el cual Estados Unidos no podía renunciar a la cuestión de defensa, de derecho a la defensa y la existencia del Estado de Israel, quizás por una herencia, no sin altibajos, pero sí históricamente haber apoyado al Estado judío en Medio Oriente y empezar también a sopesar y equilibrar muchos de los intereses políticos, incluso también dentro del Partido Demócrata. Por lo tanto, que entre Estados Unidos e Israel hay un apoyo inquebrantable es tan innegable como que existen y existirán altibajos entre ambos, incluso a partir del 20 de enero con Trump. Y esto creo que es un punto central. Trump es muy impredecible, es muy difícil de saber cómo va a actuar, incluso actuando en sus formas y mostrando lo que ha sido el primer mandato de Trump en un contexto tan distinto. Hay una intención muy clara de, por lo menos en el caso de Israel, para garantizar mayor escenario de seguridad y supervivencia, intentar buscar mayores marcos o márgenes de maniobra y de autonomía frente a lo que puede ser una continuidad o no de un estatus que entiendo se mantiene desde 1973 tras la guerra de Yom Kippur. Ese estatus, que es lo que se conoce como el estatus de Yom Kippur o el estatus de 1973, marca un Israel sin la suficiente profundidad estratégica para ganar las guerras al 100%, eliminando así a todos sus enemigos. Hay quienes dicen que nunca Israel estará permitido vencer en una guerra absoluta y total, nunca las va a ganar al 100%, las ganará en torno a un 80% y el 20% restante comprende muchas cosas, especialmente diplomáticas y políticas, que hace al poder de lobby y la presión que tienen los Estados Unidos, independientemente de cualquier gestión, sea republicano o demócrata, pero con un agravante, que este partido demócrata, desde que Joe Biden ha llegado a la presidencia en el año 2020, se ha mostrado contenedor de muchos sectores, no solo pro-israelíes que critican abiertamente y fomentan incluso la desaparición del Estado de Israel, como el caso de Bernie Sanders, entre otros, o grupos también que son muchos de los que han tomado los campus universitarios en este verano y que se mostraban ya no solamente como críticos a la existencia del Estado de Israel, ya con lo que eso implica, sino también hacían una promoción y un enaltecimiento del terrorismo que era sumamente criticable y que fue en muchos casos derivó en cuestiones y causas judiciales, que bueno, eso ya se escapa un poco a lo que ha ido sucediendo. Pero también el Partido Demócrata, este Partido Demócrata, asume posiciones netamente antisemitas. Otra vez, Bernie Sanders. Esto lo ha demostrado mucho y los ha separado quizás en grupos que pueden ser políticamente minoritarios o no, pero que en la constitución de este Partido Demócrata terminaban influyendo muchas veces en sopesar mayor cantidad de los intereses políticos internos e incluso de equilibrios dentro del Partido Demócrata que en verdaderas situaciones o circunstancias que hubieran respaldado realmente a lo que significa el apoyo al Estado de Israel. No quedar en simple retórica o alusiones casi a veces metafóricas, históricas, que quedan muy bien en el discurso, pero que muchas veces fueron no respaldadas por políticas y decisiones lo suficientemente contundentes como para apoyar de forma concreta al Estado de Israel en su guerra, primero contra Hamás y después contra Hezbollah. Además hay que sumar acusaciones y el riesgo que implicaba que un presidente de los Estados Unidos sufriera una supuesta pérdida de facultades mentales que había remarcado mucho los últimos meses de la campaña de Joe Biden y que lo obligó a renunciar a la misma, dejando a Kamala Harris, que fue quien finalmente sucedería en la campaña al actual presidente de los Estados Unidos. Hay una cuestión interna también, que esto me parece, ya con los números puestos, muy necesaria de remarcar. Muchas decisiones se conocían en política exterior de los Estados Unidos calibradas o condicionadas por lo que era el conteo político dentro de los Estados Unidos de cara a las elecciones. En especial a partir de enero del 2024, cuando Kamala Harris junto a Joe Biden empiezan con la candidatura de Biden a ir detrás de lo que era el proceso electoral que iba a ser el 5 de noviembre. Kamala Harris, quien finalmente sucede en la campaña a Joe Biden, sabía del histórico respaldo de los judíos de Estados Unidos al Partido Demócrata. Sin embargo, a pesar del aumento que ha tenido el apoyo a los republicanos en las últimas elecciones, especialmente 2016 y 2020,
Este 2024 no fue la excepción a la tradición. Es decir, al igual que lo que ocurre desde las elecciones de 1932, las comunidades judías de los Estados Unidos optan por el candidato demócrata. En las elecciones de este año hubo un interesante fenómeno dentro de Israel por quienes mayoritariamente se expresaban a favor de Donald Trump, pero no era un respaldo que se extrapolaba o se relacionaba con lo que era el respaldo político de las comunidades judías dentro de los Estados Unidos, que terminaron apoyando entre un 60 y un 70% la candidatura de Kamala Harris y dejó el apoyo, en este caso a Donald Trump, un poco más lejos de esos 40% de votos judíos que consiguió Ronald Reagan en la elección de 1980. Es decir, con la comunidad judía la tradición de elección no se ha roto. Sin embargo, si vamos al voto musulmán, que es lo que Kamala Harris ha intentado custodiar más y ha intentado públicamente incluso un discurso y una retórica y una acción sumamente contraria a los reales intereses de Israel, lo ha hecho con el sentido de mantener o custodiar el voto musulmán que había especialmente tomado mucha fuerza en los últimos años en secciones electorales muy importantes como en el caso de Michigan. Mientras el voto judío se mantuvo favorable a los demócratas, el voto árabe musulmán en comunidades como las de Michigan se inclinaron por un castigo a Kamala Harris, a quien denunciaron como continuadora de la guerra en la Franja de Gaza. Con una escasa diferencia, terminó, no recuerdo si hubo unos 100 o 150.000 votos entre uno y otro, Donald Trump logró imponerse incluso en bastiones demócratas y en bastiones donde las comunidades musulmanas y árabes apoyaron históricamente la elección de los candidatos demócratas. Es decir, toda esa estrategia y esa ingeniería política electoral que lo llevó a Biden y a Harris después a presionar a Israel para dejar contentos al electorado político musulmán dentro de los Estados Unidos, no sirvió para nada. Ya con los resultados sobre la mesa, la estrategia dual de Washington tuvo efectos muy adversos para la seguridad regional. Extendió una guerra devastadora. No permitió a Israel una mayor profundidad estratégica. Que insisto, esto no significa dar una carta blanca ni tampoco significa hacer algo muy distinto a lo que pudo haber ocurrido desde la guerra de Yom Kippur en adelante. Pero a pesar de todo eso, los cálculos políticos del Partido Demócrata fueron desastrosos porque incluso en esos bastiones que le habían sido históricamente favorables, este año se llevó la victoria Donald Trump. Acá hay una serie de cuestiones que me parece centrales remarcar como para ir cerrando. Las demoras del comienzo de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza y las constantes presiones para que Israel no ingrese en Rafah, a pesar de que las cuestiones y las crisis humanitarias eran realmente infundadas en sus relatos más fatalistas, fueron parte de las presiones de la administración Biden, en este caso contra Israel. Respecto a Gaza, aunque se presume que Donald Trump insistirá también con la finalización de la guerra de cara a enero de 2025, tampoco hubo un acuerdo respecto a qué hacer en la posguerra. Acá sí que hay una crítica que siempre se le remarca a Israel de no haber desde el minuto cero considerado una respuesta política que acompañe en simultáneo a la destrucción militar de Hamás. Es decir, lo puede eliminar militarmente, pero esa cuestión ideológica que se traduce en lo político y en lo civil, Hamás se sigue comportando como el gobierno de la Franja de Gaza. En ese esquema que Israel descubrió y dejó al descubierto durante muchos meses, más de un año de guerra, Washington insistió y sigue insistiendo, y en esto fue muy claro Antony Blinken, en ubicar a la autoridad palestina como la alternativa a Hamás. Algo que se sabe que en el caso de la autoridad palestina está, entre otras muchas cosas, erosionada por el propio avance de Hamás, de la Franja de Gaza también, donde los expulsó en el año 2007, en medio de la guerra civil, pero también por el avance dentro de los territorios que gobierna la autoridad palestina en Judea y Samaria. La cuestión del Líbano también se volverá central. La administración Biden, a través de Amos Hochstein, que fue quien siguió los asuntos políticos y militares casi a la par con el Estado de Israel y era el emisor de Washington puntualmente en esta guerra que se desató gracias a los más de 8.800 misiles, cohetes y drones que Hezbollah desde el sur del Líbano lanzó contra Israel y que produjo el desplazamiento de miles de israelíes que tuvieron que buscar todavía al día de hoy refugio en las zonas centro y sur del país.
Sin embargo, respecto al Líbano, la administración Biden dedicó mucho tiempo en intentar una negociación diplomática que dejaría con toda certeza casi toda la estructura de Hezbollah dentro de las instituciones estatales libanesas, algo que fue siempre fuertemente rechazado por Israel. Hay que entender que las operaciones militares israelíes que lograron descabezar a Hezbollah, causando tal daño en la organización terrorista, que ahora incluso Estados Unidos, frente a la nueva administración Trump, tiene la posibilidad de explorar caminos para un nuevo equilibrio político dentro del Líbano y que sea contrario a Hezbollah. Es decir, expulsar toda la estructura de Hezbollah del Estado libanés y poder asegurar la seguridad, aunque suene un poco reiterativo, o garantizar la seguridad en la zona norte del Estado de Israel. Algo que si Netanyahu y los decisores militares de Israel le hubieran dicho que sí a Biden, probablemente hoy no estuviéramos hablando de un Hezbollah decapitado, ni de un Nasrallah eliminado, ni de una organización de mando completamente trastocada con operaciones militares e inteligencias que fueron verdaderamente exitosas para descabezar a una organización terrorista y criminal de las más peligrosas del mundo y la que más genera una amenaza directa en contra del Estado de Israel. No hubo tampoco una coincidencia entre los mensajes disuasorios que desde el minuto cero Israel quiso enviar, y en muchos los ha logrado, a sus enemigos. El caso de los hutíes en Yemen implicó a Estados Unidos en respuestas muy limitadas que casi no causaron daño en Sanaa. Hace unos meses atrás, cuando se empezaban a organizar operaciones militares conjuntas entre Gran Bretaña, era consultado también Arabia Saudita, Francia, Egipto, algo tenía que ver en alguna diplomacia paralela con Rusia, Turquía, entraban siempre un poco viendo de reojo, no servían para atacar realmente los objetivos verdaderamente estratégicos y que sirven a los hutíes para engrandecer o de alguna forma aumentar su poderío militar y con eso la capacidad de daño. Sin embargo, los ataques de la Fuerza Aérea de Israel en julio, a mediados del mes de julio, después que vinieron desde ataques de drones contra Tel Aviv y que causaron un muerto en unos edificios residenciales, esos ataques de la Fuerza Aérea de Israel contra la infraestructura nacional utilizada por los hutíes para aumentar su capacidad de daño, junto a los recientes ataques con bombarderos B-2 estadounidenses, que eso en mediados de octubre, creo que fue 16 o 17, hubo un cambio en la política de los Estados Unidos frente a Yemen, pueden traer de aquí al futuro muy cercano algo de calma al Mar Rojo. Especialmente porque ya los hutíes puede que hayan salido a decir, bueno, lo nuestro era más defensivo, no era tan ofensivo. Saben que ahora la situación está cambiando y que probablemente haya un reinicio de relaciones a partir del 20 de enero que vuelva a recalibrar, no sin dar carta blanca a Israel, porque creo que eso no será algo que la administración Trump garantice, pero sí que va a permitir un Israel mucho menos atado de mano y encapsulado o vetado para decisiones que son trascendentales. Ya con esto cierro. La cuestión de Irán. La cuestión de Irán es una de las peores gestionadas y que más ha generado en cuanto a magnitud de daño la administración Biden en Oriente Próximo. No solo por su forma de ceder, lo que decía al principio, hacia el régimen de los ayatollah por parte del gobierno de Biden, sino también por haber vetado a Israel la posibilidad, a partir de abril de este año, muchos meses atrás, poder barrer con toda la infraestructura crítica que sustenta al régimen de los ayatollah. El enfoque de Israel es muy claro. No es solamente atacar los puntos u objetivos o bases militares que utilice la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de Irán, o también atacar ese sistema defensivo S-300 que quedó después de los ataques de mediados de octubre, fuertemente debilitado, incluso mucho más que antes. El enfoque es mucho más abarcativo, es ir detrás de todos aquellos activos de estructura o de infraestructura nacional que en este caso la República Islámica de Irán utiliza para aumentar su poderío militar y aumentar así su participación o su promoción del terrorismo como parte de una política no solo una política exterior, sino también de difusión y de promoción de ese terrorismo dentro y fuera del Medio Oriente. La pregunta es, a partir del 20 de enero, ¿Israel seguirá vetado para atacar el programa nuclear de Irán, el programa o las unidades de refinería y la industria petrolera iraní, afectando, por supuesto, o teniendo mucha
mucha posibilidad de afectar cadenas de suministros y la cuestión energética a escala global, e incluso en zonas focalizadas del Golfo y del Mar Rojo, y también atacar los activos de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas Quds, que son centrales para coordinar el terrorismo en Siria, en Irak, la Franja de Gaza, en Judea y Samaria, que están ubicados hoy en el Golfo. Esa es la pregunta central con la cual creo que hay que esperar, develar los últimos 2 meses de la administración Biden y esperar a señales claras, que en Trump son muy necesarias, a partir del 20 de enero, cuando el republicano vuelva a tomar posesión en la Casa Blanca. Bueno, a la espera de esas claras señales que señalabas, que destacabas, justamente vamos a poner aquí un punto y seguido, porque seguramente este tiempo pasará muy rápidamente hasta que Seguro. veamos a Trump nuevamente como presidente y tengamos certezas. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Nada, buenas tardes, gracias.